Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Los invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 6, verso 1 al 7. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: Ay de los reposados en Sión, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a las cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calné y mirad, y de ahí id a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, y si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño. Y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Amén y amén. En las Sagradas Escrituras, hermanos, nosotros hallamos una serie de verdades de lo que Dios aborrece. Perfectamente en esta mañana podemos encontrar suficiente argumento, hermanos, el por qué Dios rechaza lo que es la religión. Y por qué, hermano, la religión es un camino totalmente torcido y tan discrepante, hermano, del camino que Dios le ha establecido a su iglesia. Nosotros, hermanos, estamos ahorita viviendo un tiempo, un periodo de la iglesia al cual, hermanos, Dios le ha asignado una característica profética. La condición de los que deberían de estar dentro de la iglesia, de los salvos, las características de los que iban a buscar la piedad y iban a estar caminando en el reino de Dios, hermanos, son características que ya están bien definidas en la Biblia. Eso, hermanos, no puede cambiar. Dios, hermanos, a la iglesia ya le dio una connotación. No tiene que haber uno, hermanos, que diga, bueno, a este le tocó un poco más cómodo. El Señor a su iglesia le asignó un camino, hermano, de padecimientos. Dios, hermanos, a la iglesia le asignó un camino de aflicción, un camino donde mientras vivamos en esta tierra, hermanos, hay que cargar la cruz cada día. Antes de entrar en detalle, hermanos, entre lo que es la vida de la iglesia, quiero, hermanos, primero hacer un pequeño comentario sobre lo que no es la iglesia. La religión, hermanos, no es la iglesia verdadera. Nada tiene que ver la religión con la iglesia, hermanos. La iglesia tiene una ruta asignada, tiene una trayectoria. Dios le asignó, hermanos, un camino de padecimientos. Y usted y yo, hermanos, si queremos ver a Dios un día, cumpla usted con esa porción. A usted y a mí, hermano, nos ha tocado por el Espíritu, dice la Biblia, hermanos, no solo que creamos en Él, sino que padecer por Él también. Y si padecemos con Él, y si sufrimos con Él, ¿qué dice la Biblia? También reinaremos con Él, y si morimos con Él, viviremos con Él. Mientras vivamos en este mundo, hermano, la iglesia ya tiene un desempeño profetizado, escrito. No se puede cambiar ni una coma ni una tilde. Si alguien, hermanos, dice, no, yo no creo que sea así, yo creo, hermanos, Dios quiere que uno esté alegre. Eso de que Dios quiere que uno esté alegre, mejor explíquemelo con la Biblia en la mano, hermanos, porque miren, si alguien, hermano, solo lo dice así por decirlo, la pregunta es de dónde se está echando mano para fundamentar un argumento como ese, ¿ah? Porque imagínense, hermanos, que alguien diga, no, es que Dios quiere que uno esté alegre. Pero bueno, está bien, pues, pero ¿dónde dice en la Biblia? ¿En qué parte de las Escrituras puede fundamentarse para sacar ese argumento? La palabra del Señor dice que va a llegar el día cuando vamos a saltar como becerros de la manada. Enhorabuena, hermanos, pero cada cosa tiene su dispensación. Eso será, hermanos, una diferente economía a la que nosotros estamos viviendo hoy. Pero, hermanos, nosotros proféticamente hablando estamos viviendo una economía, así se le llama, es una economía. Y esta economía, hermanos, la presente economía que nosotros estamos viviendo es de padecimiento y no se puede alterar eso. Si a alguien, hermanos, no le gusta eso, hermanos, entonces tiene que irse a la religión. Pero no hay, hermanos, bíblicamente, proféticamente, no existe la economía del gozo y el placer ahorita. La Biblia, hermanos, habla de que se acerca el día, por supuesto, hermanos, cuando el Señor va a remunerar a cada uno, hermanos. Y entonces, si usted quiere, salte, grite. Ahí sí, hermanos, miren, nos vamos a desenfrenar si usted quiere, hermanos, pero ya estamos en otra economía, no es esta. Pero la economía actual de la iglesia, hermanos, es una economía de padecimientos. Usted y yo, hermanos, tenemos que padecer ahora. Los sufrimientos son ley para la iglesia. Pero a la par de la iglesia, hermanos, ha surgido una institución, hermanos, que no es la iglesia, aunque se llame iglesia. Asimismo se llaman cristianos, asimismo se llama iglesia, pero la ruta de ellos, la búsqueda de ellos, hermanos, es la alegría.
y tratan de buscar cómo gozan, cómo disfrutan, y están buscando, hermanos, un evangelio, hermanos, donde le dan más connotación al placer, a la distracción, a la vida jovial, y les gusta eso, hermanos, pero no tiene que ver nada, hermanos, con el cuadro profético pintado para la iglesia verdadera. Me interesa mucho y voy a recalcar eso en esta mañana, hermanos, y yo espero que usted me ponga atención detalle por detalle, paso a paso. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, es un pasaje profético. Voy a explicar primero qué era lo que estaba sucediendo y después vamos a encontrarle la aplicación profética. En este pasaje, hermanos, que estoy leyendo, Dios está lanzando una profecía contra los líderes que habían en Israel, hermanos. Le voy a contar qué pasaba en Israel. Israel andaba muy mal, hermanos, y estaba pasando una situación muy calamitosa, hermanos. Pero habían algunos de ellos, hermanos, que viajaban, hermanos, a Gad de los filisteos, viajaban a Amat, otras ciudades que estaban por ahí, para tratar de ir a buscar placer, y como quien dice, la situación de Israel era una calamidad, pero ellos, hermanos, en lugar de sufrir y soportar la situación de Israel, por decir algo, estaban buscando, hermanos, cómo aliviaban ellos, hermanos, como quien dice, no se integraban, hermanos, a la condición de todo el pueblo, sino que ellos a título personal se salían, hermanos, para buscar como un pequeño grupo o como una pequeña élite, querían buscar, hermanos, otro tipo de vida no acorde a la realidad nacional. Eran impenitentes. Entonces, hermanos, hay muchas personas que son así, impenitentes como estos, hermanos, que aunque están viendo que la realidad es otra, se está viviendo otra situación, hermanos, pero ellos no quieren sufrir junto con todos. Entonces vienen y se quieren salir del contexto y buscan, hermanos, ellos aislarse de la situación de los demás para vivir ellos su propio mundo. Entonces, entre estos, hermanos, había una pequeña élite de líderes, hermanos, que eran falsos líderes en Israel. Ellos, hermanos, iban a hacer sus bonitas casas, camas de marfil, dice ahí, y dice que buscaban buena música, inventaban instrumentos musicales y se ponían a cantar, y como quien dice, eso suena grosero, no es acorde al sufrimiento de todo el pueblo. Eso no es sufrimiento, el pueblo está sufriendo, y aquellos cantando al son de la flauta ahí, y durmiendo en camas de marfil, en una gran comodidad. Y viene, hermanos, Dios y se molesta, y entonces envía al profeta Amós. El profeta Amós, hermanos, es un profeta que como reclama la justicia, hermanos, y habla de los juicios de Dios en contra de muchas injusticias, y esta es una de ellas. Aquellos líderes, hermanos, miren, se han entregado, hermanos, a vivir otro estatus de vida, están buscando otro tipo de vida, mientras que el resto está sufriendo. Eso no concuerda, hermanos, con la situación de Moisés. Moisés, hermanos, estaba con lujo, cama de plumones, y allá, hermanos, miren, criados, criadas, viandas, y cuánta cosa tenía Moisés en el palacio. A Moisés le dolió ver a su pueblo, hermanos, haciendo adobe, maltratado. Y dice las Sagradas Escrituras que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ahora la religión hace todo lo contrario a Moisés. La religión, hermanos, aunque por las Sagradas Escrituras, porque yo le puedo mostrar a usted ahorita, hermanos, unos 25 pasajes o más, si usted quiere. Más pasajes, hermanos, de las Escrituras, donde usted va a encontrar que la connotación de la iglesia, hermanos, es padecimiento ahorita. Padecimiento. Y el gozo, hermanos, el gozo no quiere decir algazara. Hay que interpretar, hermanos, lo que es el gozo. El gozo que nosotros debemos de tener ahora es gozo en medio de los padecimientos, ¿me entienden? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Parece extraño, pero si usted, hermano, le logra encontrar el gozo a padecer por causa de Cristo, ese es el gozo aprobado en la Biblia. Pero gozo no tiene que ver nada, hermanos, con lo que el diccionario secular pueda interpretar como gozo. No interprete usted el gozo de la Biblia, hermanos, con el gozo seglar, con ese gozo de algazara, de bulla, de desenfreno, de reírse a carcajadas, hermanos, hasta volverse loco. No interpretemos el gozo así, hermanos. El gozo, hermanos, es más bien la satisfacción, hermanos, de estar sufriendo por causa del evangelio. Una honda satisfacción, eso es gozo. Entonces, hermanos, interpretemos el gozo de la Biblia desde otro punto de vista. Pero lo que yo quiero, hermanos, en esta mañana es que quede claro algo. Se nota, hermanos, que la religión va por otra ruta, va por otro camino, y puede ser que aquí dentro de la iglesia hay algunos hermanos que quieran esa ruta también, y no la verdadera. Porque el hecho de que usted esté aquí en la iglesia, hermano, no quiere decir que usted no esté pensando en su corazón o su forma de interpretar la vida, la iglesia, sea otra. Puede ser que usted esté, hermanos, aquí dentro de la iglesia, pero usted ya en su vida particular, ya en su vida ya aparte, ya propiamente no de reunión, ya en su vida, en su actividad diaria, usted, hermanos, esté buscando un poco de diversión.
esté buscando entretenimiento, esté tratando de buscarle placer, está tratando de buscar vinagre y mirra, está tratando, hermanos, de buscar algo que atenúe el padecimiento de la cruz. Yo quiero que me oigan, hermanos. Cuando Jesús era llevado al Gólgota, cargando la cruz, hermanos, en medio de aquel padecimiento, hermanos, habían algunos soldados por ahí piadosos, hermanos, con los reos de muerte, que trataban, hermanos, de minimizar o atenuar un poco el sufrimiento, dándoles un tipo de sedante, como lo era el vinagre mezclado con mirra. Ellos tomaban y eso atenuaba un poco el control del sistema nervioso. Ayudaba un poco, hermanos, para que los reos de muerte, hermanos, sintieran un poquito más llevadero, más suave el padecimiento de la cruz. Cuando uno de los soldados, hermanos, vio a Jesús, quiso hacer exactamente eso y mojó una esponja con vinagre, con mirra, y le dio para que él tomara. Y Jesús, hermano, lo rechazó. Y lo rechazó Jesús, hermanos, porque él quería padecer la cruz a carta cabal. Él no quería, hermanos, que el dolor fuera atenuado. Jesús, hermanos, estaba convencido y iba con gozo. Tal vez, hermanos, la cara y lo desfigurado de su semblante y la apariencia grotesca que él llevaba, hermanos, no encajaba, hermanos, con lo que estaba sintiendo en su corazón, pero él iba con gozo, hermanos. Cuando las mujeres salieron a llorar en el camino, hermanos, Jesús les dijo, no lloren por mí, les dijo, lloren por ustedes y por sus hijos. Quiere decir que el Señor, hermanos, iba muy satisfecho, pues él iba, hermanos, hondamente, hermanos, convencido de que lo que estaba haciendo, hermanos, era lo que quería, que era correcto, y él sabía que iba dentro de un plan celestial, dentro de un plan divino, y solo el hecho de saber que iba encajando, hermanos, dentro de un plan divino, eso le daba gozo a él, y se sentía satisfecho. No estaba el Señor, hermano, buscando ver cómo minimizaba, cómo atenuaba un poco los padecimientos, no quería eso. Pero hay algunos cristianos, hermanos, que tratan de estarle buscando algún tipo de toque, algún tipo de diversión, algún tipo de paseo. Algunas veces nos ha tocado, hermanos, llamarle la atención a algún hermano o alguna hermana o a alguien aquí, porque, hermanos, a veces hasta le vienen a consultar a uno, será bueno que fíjese que hay una actividad, pues solo tenemos que aquí, pero como que uno les huele así de lejos, hermanos, que están tratando de buscar pasear un poquito, agarrando de como pretexto de que es una actividad por aquí del trabajo, que no sé qué, pero bien podrían haber, la podrían haber evadido, pero como que no mucho quieren hacer el esfuerzo de evadir y ir a participar en ciertas cosas, sino que más bien prefieren darle el carácter obligatorio como para que sientan el aval de uno como pastor y que uno le diga, bueno, pues si los obligan al trabajo, pues entonces vaya. Tal vez quieren oír eso de la boca de uno, pero yo quiero que me oigan, hermanos. Está bien que alguna vez sí sea realmente así, pues no, pero muchas veces, hermanos, nosotros podríamos evitar cualquier cosa que nos vincule con cosas, hermanos, que conllevan ya el placer, el buscar, hermanos, alegría de este mundo. Cualquier cosa, hermanos, que ya está buscando, hermanos, placer de esta tierra, nosotros deberíamos de evitarlo, hermanos, porque eso, hermanos, es como tratar de echar un poco de vinagre con mirra. Eso, hermanos, es como quien dice, nos estamos cansando ya un poco de que aquí en la iglesia ya nada de nada. Como que nos estamos cansando ya, no, sí, ya es que ya nada. Pero no, es que también puede ser que también nos duramos muy cerrados, es que no puede ser, que ya nada de nada. Y puede ser, hermanos, que algunos hermanos se comienzan a cansar como los israelitas en el desierto, que se llegaron a cansar, es que solo maná. Se hartaron un día del maná y entonces empezaron a pedir carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Estábamos mejor antes allá en Egipto, ciertamente, nos pegaban con látigo, nos torturaban, pero comíamos bien. Comíamos pepinos, melones, ajos, cebollas, pescado. Llegó un momento, hermanos, cuando Israel, hermanos, se cansó del padecimiento y sacó a luz todo el resentimiento que tenían, la inconformidad. Y comenzaron a reclamar que por qué no mejor se asignaban un capitán y se iban de regreso a Egipto. Total, pues aunque como que dice, aunque les tocara, aunque los cuerearan, pero ellos allá por lo menos comían, por lo menos tenían algo. Dice, hermanos, que todo ese tipo de murmuraciones decepcionó a Dios de Israel. Y muchas veces Dios, hermanos, pensó destruirlos a no ser por la intercesión de Moisés. Pero, hermanos, lo que yo quisiera en esta mañana, hermanos, es actualizar toda esa historia. Usted y yo, hermanos, ahora hemos llegado al final de los tiempos, hemos llegado a la dispensación de la iglesia, hermanos, donde el Señor a la iglesia le asignó, hermanos, una trayectoria en este mundo, hermanos, y la cruz usted no se la quita de encima, a menos que usted no quiera otra cosa. Pero en el camino en que estamos, hermanos, aquí es cuestión de negarse, es cuestión, hermanos, de padecer, es cuestión de sufrir, es cuestión, hermanos, de renunciar, es cuestión, hermanos, de padecer persecución. La Biblia dice, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Alguien, hermanos, quiere que no le suceda eso a su vida? Puede decidirlo si quiere, puede decidirlo. Si usted, hermanos, quiere evitar la persecución, lo puede hacer. Sencillamente, hermano, niegue a Jesucristo. No ponga en alto las convicciones cuando las debe de poner. No honre usted al Señor cuando lo debe de honrar. Cállese usted la boca cuando usted debería de hablar del Señor. Entonces, hermanos, usted se evita muchos problemas. Miren, nadie se mete con usted y los van a respetar a usted, así como usted los está respetando a ellos también.
Si alguien, hermanos, quiere tratar de buscar la ruta cómoda, lo va a lograr. Lo va a lograr. Entonces, hermanos, este tipo de situación se daba en Israel. Aquellos líderes, hermanos, miren, la situación de Israel era mala, pero hermanos, ahí andaban buscando a otras naciones. Entonces viene el Señor y le dice: ¿qué tienen más territorio que las naciones? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ven ustedes? Entonces viene la condena del Señor, hermanos, porque como quien dice, estos están buscando, no quieren identificarse con la calamidad nacional, son impenitentes, esa palabra es correcta, son impenitentes. Ellos, hermanos, no quieren identificarse con el sentir del pueblo, no quieren unirse en el sentimiento, hermanos, de toda la nación. Entonces, hermanos, ellos están tratando de ver cómo salen, y a título personal, como una pequeña élite, quieren salirse del contexto. Y ellos, hermanos, buscar su propio placer, su propia diversión, su propia comodidad. Y quiero que lo volvamos ahora ya con esa explicación, hermanos. Lo vamos a leer y usted le va a encontrar mucho mayor sentido ahora. Vean, hermanos, como dice en el capítulo 6 de Amós. Dice, hermanos, del verso 1 en adelante, dice: ¡ay! ¿De quiénes, hermanos? De los reposados en Sión. Es que, hermanos, ahorita, hermanos, así como anda la situación tan difícil ahí en el pueblo, no es de estar reposados, hermanos, sino es de ver qué se hace por echar una mano, por unirnos, hermanos, a la necesidad nacional. Es lo mismo, hermanos. Al hablar de nacional, hermanos, estoy hablando de la nación. El reino de Dios es una nación, hermanos, donde el Señor a la nación le asignó padecimientos, sufrimientos, persecuciones, y le asignó el Señor, hermanos, una trayectoria que muchos no quieren. Dentro de la iglesia, hermanos, se ve evidentemente que hay algunos que no quieren ese camino, hermanos, y que están viendo cómo se zafan. Y están viendo, hermanos, están viendo cómo de ya a título personal tratan de vivir en otro estilo. Quieren otro estilo de vida, no el de la iglesia. Están buscando otro estilo de vida. Pero yo quiero que me escuchen muy bien, hermanos. Sigo leyendo. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calné y mirad, y de ahí a ida la gran Amat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Ahora ponga atención a lo que dice en el verso 13. Oh vosotros, y aquí viene, hermanos, ya la condena. ¿A quién le va a lanzar la condena profética? Oh vosotros, que dilatáis el día malo. Sí, hermanos, porque sabe usted, hermanos, qué es lo que pasa. Le voy a contar algo, hermanos. ¿Sabía usted, hermanos, que mientras que en el pueblo, hermanos, hayan algunos que no se arrepienten, eso retarda los juicios de Dios? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabía usted, hermanos, haciendo un paréntesis, yo creo que vale la pena la explicación? A veces hay algunos hermanos que vienen a contar: fíjese, hermano, que tenía una enfermedad y he estado padeciendo, y hace tiempo yo he pedido oración. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Dios retarda una enfermedad sobre alguien? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque no se arrepiente. Porque no se arrepiente, porque si se arrepintiera ya se le quita la enfermedad. Ya, rápido, así. Si el objeto de las enfermedades es correctivo, en el momento, hermanos, en que usted entiende la corrección que Dios le está haciendo y usted reconoce sus errores, hermanos, entonces el mal viene, desaparece, se va. ¿Pero por qué? ¿Por qué a muchos se les prolonga? Dilatan el día malo porque su corazón no arrepentido les hace, hermanos, que la mano de Dios no actúe en beneficio. Por eso, hermanos, aunque Dios tiene toda la voluntad y Dios quisiera, hermanos, hacer una obra, pero esa obra se retarda porque no hay arrepentimiento verdadero, ni siquiera está consciente. El otro día, platicando con un hermano, le decía: pero mire, hermano, ¿ya se escudriñó? Pues sí, no, yo me escudriñó, pero no miro nada malo, dice. Pero lo que yo sé es que Dios no es loco, y que Dios, hermanos, se castiga es porque dice que es porque hay causa. No sé si me comprenden. Dice la Biblia, hermanos, en todo esto Job no atribuyó despropósito a Dios, no atribuyó despropósito alguno a Dios, ni pecó Job con sus labios. ¿Qué dio a entender esto, hermanos? Que Job, hermanos, dice que aún en medio de tanta calamidad le dio la razón a Dios y dijo: sí, algo hay. Él da y él quita, ¿sabe por qué? Y trató de buscar, tratando de inquirir en sus errores, pero no buscó, no encontró despropósito. No es que Dios, hermanos, al azar haga cualquier cosa sin alguna razón. Siempre hay una razón. Cuando algo sucede, hermanos, en el caso de una enfermedad que se prolonga, es obvio, hermanos, que tiene que haber algo. Tiene que haberlo. No es cuestión, hermanos, de que saber si habrá algo. Hay algo. Ahora, si usted no lo alcanza a ver, es porque tiene muy poca conciencia de pecado, o muy poco conciencia de sus errores, o mucha soberbia, que la soberbia no le deja reconocer sus errores. Algo tiene que haber, pero de que hay algo, hay algo. Entonces, hermanos, el juicio de Dios se tarda, se retarda.
Y estos hermanos, no arrepentidos en Sión, estaban dilatando el día malo. Miren cómo dice, hermanos, verso 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Ahí está, ¿verdad? Verso 4, escucha, hermanos, y a pesar de eso, miren qué tipo de vida quieren llevar ahí a pesar de eso. Duermen, dicen, camas de marfil. Todavía andan buscando lujos, comodidades. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. Andan buscando buenas comidas, buenos lugares donde reposar, todo lo que le dé comodidad, lo que le dé confort. Eso, hermanos, el apóstol Pablo lo criticó y lo condenó, hermanos, bajo un nombre que se utiliza en las versiones antiguas. Yo me imagino que con algún interés, hermanos, el enemigo trató de eliminar esa palabrita ya en las versiones modernas. Pero Pablo condena la molicie. Usted lea en las versiones antiguas, utiliza esta palabra, la molicie. Y molicie, hermanos, es un pecado que Pablo reprueba en la vida de la iglesia. Y la palabra molicie, hermanos, quiere decir comodidades, lujos. Cuando a un hermano le gustan las comodidades y les gustan los lujos, tengan mucho cuidado. Esa es la ruta, de hermanos, de los confiados. El que está buscando, se acerca el reino, hermanos, miren, se acerca el día, pero ahora, hermanos, ubiquémonos, hermanos, en el pensamiento de Jesús. Maestro, ¿dónde moras? Ven y ve. Señor, yo te seguiré. Mira, las zorras tienen cuevas, los pajarillos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el ejemplo del maestro fue un ejemplo de padecimiento, hermanos, en todo. No buscó comodidades, no buscó cordoncillo recamado de Egipto, no buscó, hermanos, lujos ni comodidades, no buscó, hermanos, cosas finas. No, el Señor no era amante de eso, hermanos, nada de lujos, nada, hermanos, de cosas finas, nada de cosas muy delicadas. El Señor no buscó eso, no era delicado el Señor, no era delicadito. El Señor, hermanos, era, si ustedes quieren, hermanos, así, rústico, hermanos, como todo un carpintero, y como un carpintero de los de antes, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hermanos. Aquí dice, hermanos, el Señor dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. Se dedican a comer y a buscar las comodidades de este siglo. Luego dice, y los novillos de en medio del engordadero. Oiga, ¿qué más? Gorjean al son de la flauta. Están tan contentos, ¿verdad? Están tan relajados. No tienen persecuciones, no tienen pruebas. Se la dedican solo a cantar y a oír música. Eso de pasarla oyendo música toda la vida, hermanos, tenga cuidado, porque eso lo puede meter, hermanos, a un mundo, hermanos, de una adicción, hermanos, de placer, una adicción, hermanos, no buena, no saludable. Mire cómo dice, hermanos, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, se agarran de David, en otras palabras, ¿verdad? Se están agarrando de David, pero entiendas, hermanos, cada cosa tiene su rango. Muchos hermanos le gustan las canciones de David, pero no le gustan lo otro. Lea usted la otra fase de David, la otra cara de David. Si usted lee los Salmos, va a encontrar cómo David mojaba su cama con lágrimas. ¿Lo ha leído usted? Cómo lloraba David, cómo clama, cómo suplica, cómo se quebranta, cómo llora, cómo reconoce sus pecados delante de Dios. Todo el mundo, hermanos, quiere el arpa de David, pero no quiere, hermanos, ese lecho secreto donde se encontraba con Dios. Ojalá quisieran todo. Está bien, pues, que quieran esta cosa, pero sin dejar lo otro. Pero fíjense, hermanos, que dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, o dicho en otras palabras, agarrándose de David, ¿verdad? Sigo leyendo, hermanos, dice, beben vino en tazones, como quien dice, hasta sus vajillas son refinadas. No solamente se dan el lujo de comer y beber, sino hasta están buscando que las vajillas que utilizan sean finas, que sean lujosas. Beben vino en tazones y abundante, ¿va? Porque tazón también quiere decir no en copa, ¿va? Sino así, abundante. Se quieren embriagar, quieren glotones, se quieren hartar. Luego dice, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Ay, no se echan cualquier perfume, solo lociones caras, de marcas. ¿Qué le parece? ¿Verdad que, hermanos, al Señor no se le escapa nada? ¿Verdad, hermanos, que en las Sagradas Escrituras no se escapa ningún detalle? Y verdad, hermanos, que la vida de muchos es precisamente eso, contrario a los pensamientos divinos. Dice, hermanos, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos. Ungüento se le llama al perfume en el tiempo antiguo.
se ungen con los ungüentos más preciosos, o sea, más preciosos quiere decir más caros, ¿verdad? Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ahora escuche esta expresión, hermanos. No se afligen por el quebrantamiento de José. Esa expresión es tan profética, hermanos, y tan aplicable a todas las edades, que yo voy a decirles, hermanos, que aquí pasa exactamente lo mismo en nuestro tiempo. La iglesia, hermanos, ahorita como nación, le ha sido asignada, hermanos, una vida de persecuciones, de padecimientos, de pruebas, donde, hermanos, hay que llorar muchas veces, hay que padecer, hay que sufrir por causa de Cristo, hay que cargar la cruz, hermanos, y hay que renunciar a tantas cosas, hermanos, y hay que continuamente estar golpeando la carne, sometiendo a la servidumbre. Hay que estar quitando los ojos de las cosas de este siglo y de todas sus ofertas con el cual el diablo, hermanos, ha atrapado a muchos. Nosotros tenemos que quitar los ojos continuamente de aquello, no queremos ver eso, no queremos que nos atraiga nada. Nos queremos desprender de eso, queremos llevar una vida de negación y queremos, hermanos, no ser atraídos, hermanos, por lo que está atrayendo a toda la gente del mundo. Nosotros queremos ser diferentes, queremos apartarnos de todo eso. Entonces, hermanos, ¿pero por qué es que nosotros queremos hacer eso? Sencillamente, hermanos, porque nosotros sí nos queremos afligir con el quebrantamiento de José. Ahora, hermanos, para entender esa expresión, tenemos que leer qué le pasó a José. Y usted va a entender, hermanos, por qué muchos no se quebrantan con el quebrantamiento de José. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 37... Tal vez antes de que lo leamos, hermanos, les voy a explicar un poquito el contexto para que ustedes vean, hermanos, qué fue lo que sucedió aquí. Les voy a contar qué pasó con José, hermanos. José era, hermanos, era uno de las 12 tribus. Ahí estaban, hermanos, los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, hermanos, eran los que iban a ser, hermanos, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y ahí estaba José, hermanos, y José era el menor, y hermanos, los demás hermanos le tenían envidia a José, hermanos, porque se ve que Dios, hermanos, había puesto sus ojos en José y Dios lo bendecía. Y Dios, hermano, mire, le daba revelaciones, le daba sueños, y José, hermanos, tenía un acercamiento a Dios muy bonito, y hasta, hermanos, se ve como hasta sus padres lo tendrían que llegar a reconocer según Dios, según los sueños que él tenía. Hasta a su propio padre Jacob le cayó un poco mal oír, hermanos, los sueños que José tenía. ¿Qué? ¿Estás diciendo con ese tu sueño que entonces tu madre y yo y todos tus hermanos nos vamos a venir a postrar ante ti? Pero como ¿qué culpa tiene un sueño? Un sueño es un sueño. Si el sueño viene, no es que uno decida tener un sueño. El sueño, Dios le quiere dar una revelación, uno la tiene. Y uno sueña cosas aunque uno no se lo proponga. El sueño viene, es ajeno realmente a la voluntad de uno. Pero hermanos, le tenían envidia a José, a tal grado, hermanos, que un día los 11 hermanos restantes decidieron, hermanos, liquidarlo. Entonces dijeron, sí, acabemos con ese soñador de sueños. Imagínense, hermanos, qué sentimiento los de sus 11 hermanos. Y decidieron, hermanos, que un día llevarlo al campo, hermanos, y matarlo ahí, o ver de qué forma. Solo por la intervención de un hermano de ellos, el mayor, llamado Rubén. Él, hermanos, intervino, hermanos, para pararle la mano a sus hermanos y decirle, no, mejor, ¿saben qué? Claro, era matarlo, pero tal vez no de una forma así muy directa. Porque ellos pensaban matarlo y decir que una fiera lo había matado, y era con una mentira con Jacob. Pero entonces viene José y le dijo, no, hombre, mejor hagamos un pozo, enterrémoslo ahí y dejémoslo ahí dentro de un pozo, y mejor ahí que se quede. Y después se sintió otro remordimiento, y por último decidieron mejor venderlo y que se fuera vivo, pues, pero que fuera de ahí, y lo vendieron con los ismaelitas. Pero lo que sucede, porque estos eran mercaderes de esclavos, pero entonces vienen y deciden por último mejor dejarlo en una fosa, y que ahí a ver qué destino pasa con él. Y después, hermanos, de que hicieron eso, oigan, hermanos, qué sentimiento los de estos sus 11 hermanos. Allá estaba, hermanos, ya se puede imaginar cómo estaba el pobre José, hermanos, con una lucha. Era el menor, hermanos. Él sabía las intenciones perversas de sus hermanos, sabía que lo querían matar. Él no sabía ni qué le iba a suceder, y lo entierran en aquella fosa, hermanos, y el pobre ahí sufriendo, hermanos, sufriendo porque no sabía qué iban a decidir sus hermanos. Y aquellos vienen, hermanos, lo meten en una fosa y se ponen a comer. Escuche eso, hermanos. Estamos en el capítulo 37 de Génesis. Voy a leer del 17 al 28. Dice, hermanos, leamos desde el 17. Dice, hermanos, aquel hombre respondió, José andaba buscando a sus hermanos. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador.
ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos y ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, eso es tan simbólico, hermanos, con lo que hicieron con Jesús cuando le quitaron su túnica. No voy a hablar de eso. Esto tiene muchas figuras, pero dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, afortunadamente, porque ya lo hubieran querido ahogar ahí. Imagínense, hermanos, qué sufrimiento el de José. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron, ¿qué dice, hermanos? Oiga, hermanos, ¿con qué conciencia que los hermanos se van a comer? Ellos no sabían si su hermano se había muerto tal vez ahí. Y dice, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Dejemos aquí, hermanos. La historia pues continúa en que lo vendieron, hermanos, y se fue para allá. ¿Saben, hermanos, qué es esto? Mientras que José, hermanos, está quebrantado y aquellos se dedican a comer. José es figura de la iglesia. Y la religión, hermanos, es un tipo de los hermanos de José. Quiere decir, hermanos, de que a estos, ¿qué les importa, hermanos? Si ahora el tiempo asignado para la iglesia, sea de aflicción, sea de padecimientos, eso es que les importa. Lo que quieren ellos es en esta vida irla pasando y pasarla bien, disfrutar un poco, comer y reír y gozar y tener buenos amigos y con quien compartir cosas amenas. Eso es lo que la gente del mundo anda buscando, hermanos. Pero mire, hermanos, ¿quién quiere padecer por causa del evangelio hoy? ¿Quién quiere, hermanos, ser penitente, hermanos, con la profecía, con lo que está asignado para la nación? El reino de Dios, hermanos, tiene una asignación y hay muchos hermanos que no quieren eso. Entonces, hermanos, volvamos otra vez allá al libro de Amós. Solo quería hacer una referencia ahí. Dice, hermanos, entonces en el verso 6, y no se afligen con el quebrantamiento de José. Verso 7, por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Escuche esto, hermanos. Dios, hermanos, en todas partes de las escrituras lanza una condena, hermanos, con aquellos que son buscadores de placeres. Pablo habla de ellos también en el libro de Timoteo cuando dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Escuche esto, hermanos. Amar a Dios, hermanos, ahorita en este tiempo, hermanos, es, hermanos, acarrear persecución. La semilla que cayó, hermanos, entre el pedregal, dice el apóstol Pablo, son aquellos que oyen la palabra, al principio lo oyen con gozo, pero después cuando viene la persecución y la prueba por causa de la palabra, luego tropiezan. Quiere decir, hermanos, de que el tener la palabra verdadera, hermanos, es un atentado, hermanos. Si usted quiere, hermanos, la palabra de la religión, no tenga problema. Si usted, hermanos, recibe la palabra de la religión, tranquilo, dedíquese usted a vivir como cualquiera. Vaya usted a pasear todos los días de asueto, coma, beba, goce, busque buena ropa o busque buenos perfumes, disfrute, oiga buena música, pásela, vaya pasándola así y usted no tiene ningún problema. Pero reciba usted la palabra verdadera, la palabra, hermanos, que usted lo va a meter dentro de la verdadera calzada, la verdadera ruta que le lleva hacia el cielo. Entonces, hermanos, usted se va a dar cuenta, hermanos, que inmediatamente la persecución se hace presente. Con la palabra verdadera, hermanos, también se hace presente la persecución, la prueba. Y comienza, hermanos, la prueba, porque el diablo, hermanos, sabe que hay una palabra que sí salva. No toda la palabra salva. La palabra verdadera sí salva, hermanos. Y el diablo sabe, hermanos, cuando a nosotros nos está siendo entregada la palabra. Y hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y cuando comienzan a oír la palabra al principio les gusta y les impacta y dicen, ¡hala, qué tremendo! Y les impresiona, hermanos, la palabra. Lo que no saben, hermanos, que después de haber recibido usted un tesoro, algo que le gustó a su alma, esa palabra preciosa, hermanos, que viene de arriba, despuesito de esto, hermano, va a venir el diablo. Y viene, hermanos, con sus hordas para hacerle a usted la vida imposible. El diablo va a tratar de arrebatar esa palabra porque el diablo sabe perfectamente que esa palabra a usted lo va a salvar y al diablo no le conviene. El diablo, hermanos, quiere evitar
que la mayoría vaya entre al reino de los cielos. Está tratando hasta donde pueda por impedir que alguno, hermanos, ponga los pies en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, va a venir Satanás y comienza la prueba, y comienzan aquí las luchas, y comienzan las luchas aquí en la mente, y comienzan los conflictos primero aquí, hermano, y usted no sabe ni de dónde le han venido tantos conflictos aquí. Y usted dice, pero ¿qué? Es que he tenido una lucha si no sé ni qué. Y el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Gozaos, dice, porque sois participantes de los padecimientos del Cristo. Hay algunos hermanos que cuando les comienzan a venir esas sus luchas, luego como que están haciendo sus numeritos y hacen su contabilidad por ahí, y como que mejor se quieren rajar y mejor ya no. Muchos problemas, sí. Yo estaba muy contento, pero mire, de repente hay un montón de problemas, así que en la casa, en el trabajo, en la iglesia, con los hermanos. Y miren, hermanos, hay algunos que cobardemente, hermanos, comienzan a buscarle los pretextos, hermanos, por todas las circunstancias, hermanos, que se empiezan a mover en su contra. Y comienzan, hermanos, mejor a rajarse, y deciden, hermanos, mejor dar pie atrás. Y deciden, hermanos, volverse. Y Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tienen fe para ganancia del alma, dice. El apóstol Pablo, hermanos, reprueba, hermanos, el sentimiento cobarde de algunos hermanos que luego comienzan a hacer sus números, y luego, hermanos, comienzan a hacer sus cuentas, y comienzan mejor a echarse para atrás o actuar ya, hermanos, con cobardía, cuando comienzan a sentir, hermanos, que la prueba se les viene encima. Yo quiero que me entiendan algo, hermanos. La iglesia, como una nación, como un reino, tiene asignado, hermanos, ya una forma de operar. Las persecuciones son una ley, hermanos. Es que no puede haber otra. Usted me dice, hermano, mire, ¿no habrá alguna forma en que se me exoneren a mí las pruebas? No, lamentablemente no. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? Las pruebas son ley y le tienen que venir a usted. Sí, le tienen que venir pruebas, le tienen que venir persecuciones, le tienen que venir padecimientos. Usted tiene que ser probado en todo. Tiene que ser probado en la avaricia, tiene que ser probado con las mujeres, tiene que ser probado en el sexo, tiene que ser probado usted en las vanidades, tiene que ser probado en la ira, tiene que ser probado en todo. Porque el nuevo hombre que Dios está creando en nosotros y que está siendo probado aquí mientras vive en esta tierra, ya viene, hermanos, implementado por Dios, hermanos, para resistir todas las pruebas. El que logra pasar las pruebas, hermanos, entonces califica, hermanos, para ser un hijo de Dios. Si alguien, hermanos, en ese ínter se raja y comienza a hacer números, decepciona, hermanos, porque no llena la medida. De manera, hermanos, de que entonces la iglesia, quiero volver a repetir, la iglesia, hermanos, ya tiene asignado aquí en esta tierra, hermanos, una forma de vida, ya fue definida por Dios, hermanos. No es que el Señor, hermanos, aquí al azar está pensando a ver qué se le ocurre darnos. Eso ya está escrito. Ahora, lo que sucede, hermanos, es que dentro de la misma iglesia hay muchos, hermanos, no voy a decir algunos, hay muchos que no les gusta, hermano, los padecimientos. Miren, le andan huyendo al dolor, le huyen a las tristezas, le huyen a la soledad, le huyen a todo eso, hermano, y están buscando la alegría, quieren buscar la felicidad. Hermanos, miren, en el mundo, esa búsqueda obsesiva de la felicidad está bien en el mundo, hermanos, pero usted y yo ya sabemos que nuestra felicidad viene y es Dios. El día, hermanos, que el Señor venga y que nosotros, hermanos, entremos a las fiestas, a las bodas del Cordero, sepan ustedes, hermanos, que estaremos realizados a carta cabal. Esa va a ser nuestra felicidad eterna, hermanos. Ese es el principio de nuestra vida eterna. Las fiestas de las bodas del Cordero. Pero mientras eso suceda, hermanos, usted y yo no tenemos por qué correr desenfrenados o como locos, como la gente del mundo, que andan viendo aquí, hermanos, miren, viendo, mendigándole, hermanos, a la vida una gota de felicidad y andan buscando a ver qué los hace felices. Usted y yo, hermanos, no deberíamos de tener esa obsesión, si es que conociésemos lo que dice la palabra de Dios. Pero si alguien, hermanos, ahí anda obsesionado, esperando, mendigándole al mundo gotas de amor o gotas de felicidad, se nota, hermanos, que miren, está muy equivocado. Ahora, yo quisiera, hermanos, no perdamos allí. Quiero que abramos en el libro de Filipenses capítulo 3. En el libro de Filipenses capítulo 3, escucha, hermanos, cómo el apóstol Pablo está invitando a la iglesia de Filipos a que no imiten a los religiosos. Pablo dice, miren, hermanos, imítenme a mí, por favor, imítenme a mí. No pongan ustedes sus ojos en la religión, véanme a mí. Y eso, hermanos, es lo que Pablo va a tratar de decir y explica por qué razón. Vean qué dice, hermanos, en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 17, amén. Dice, hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad, o sea, no solo de mí, sino y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como que dice, hermanos, por favor, mírenme a mí, miren el ejemplo que yo tengo, y no solo el mío, sino también de aquellos otros que también están siguiendo este mismo ejemplo.
Vean ustedes este ejemplo. Porque dice, ¿por qué razón? Verso 18. Porque por ahí andan algunos, dice, muchos. Escucha esa expresión. Quiere decir, hermanos, que dentro de la misma iglesia, no crea usted que son pocos, hermanos, los que no les gusta la vida de padecimiento, sino y andan buscando, hermanos, otra cosa. Son muchos, hermanos. Ojalá que usted no esté dentro de ellos. Desafortunadamente, hermanos, la Biblia dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Son más los que no quieren padecer. Son más los que le huyen a la cruz. Son más los que le huyen, hermanos, a los sufrimientos. Y son muchos, hermanos, los que le quieren encontrar la mirra y el vinagre al evangelio. Ojalá usted no sea de ellos. Pero hay muchos, hermanos. Inevitablemente. Mire cómo dice, verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice Pablo, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando. Imagínense, hermanos, para que a Pablo le entristezca tanto ver que dentro de la iglesia hay algunos hermanos que no les gustan los padecimientos. Y Pablo lo dice llorando. Dice, hermanos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sigo leyendo. El fin de los cuales, ¿cuál será el fin de ellos, hermanos? Perdición, aunque esté metido dentro de la iglesia. Si alguien dentro de la iglesia, hermanos, ahí está, sí, es amigo, se relaciona y está ahí bien y todo, pero se nota que está buscando otro estilo de vida. No se aflige por el quebrantamiento de José. Mientras que José está sufriendo, aquel comiendo. No, es un impenitente. Entonces, hermanos, eso deja mucho que decir, hermanos, porque no lo va, su vida, aunque esté dentro de la iglesia, no lo va a conducir al cielo, se va a perder. La Biblia dice que en aquel día muchos dirán, Señor, pero si ahí estuvimos en la iglesia todo el tiempo. Y el Señor les dirá, no te conocí. ¿Por qué? ¿Y por qué no los conoce el Señor? Porque no se identificaron con la realidad nacional. Ahora sigo leyendo, hermanos. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿quién es su Dios? El vientre. Igual, hermanos, que los hermanos de José se dedicaron a comer. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque estaban buscando glorias terrenales. Esa va a ser su vergüenza. Estaban buscando glorias terrenas. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué, hermanos? En lo terrenal. Hermanos, nosotros tenemos que pensar en algunas cosas terrenales, porque tenemos que comer, porque tenemos que ejercer algún tipo de funciones físicas, pero no es para que usted se consagre a eso. No es para que usted, hermanos, se entregue y usted, hermanos, se consagre a eso. Mire, hermanos, está bien que uno trabaje para tener lo suficiente para comer y vestir, no para enriquecerse, no para hacer fortuna, no para hacer cosas muy valiosas. Hermanos, porque es más valioso el tiempo libre para Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, deberíamos de trabajar nada más lo elemental, y el resto, hermanos, miren, Dios, pensamos en Dios, pensamos en su reino. Necesitamos servir a Dios, necesitamos amar a Dios, eso vale más, esos son los tesoros en el cielo. Pero muchos hermanos no buscan eso. Se ve, hermanos, que le dan a su trabajo o a sus estudios, le dan una connotación casi hermanos, sublime. Tratan de volver sublime lo que no es sublime. Hermanos, cada cosa tiene su lugar, pues hay que trabajar, por supuesto. Pero trabaja, hermanos, lo reglamentario nada más, lo suficiente para que coma y exista usted en esta tierra. No para, hermanos, para hacer fortuna, no para, porque si a usted le sobra el dinero, también le va a sobrar, hermanos, las ganas de comprar vanidades. Y eso es lo que dice Pablo. Los que se quieren enriquecer caen en tentación y en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. No hay fuertes para esto, hermanos. Ninguno de nosotros está libre de que al tener abundancia en nuestras manos, hermanos, no seamos tentados, hermanos, a la lujuria, a las vanidades, a los lujos y a las vanidades, a la comodidad. Sigo leyendo, hermanos. Dice, cuyo Dios, dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es tan claro, hermanos, que los enemigos de la cruz de Cristo son enemigos de la cruz de Cristo por esta razón, porque solo piensan en lo terrenal. Y luego dice, hermanos, más, como quien dice, pero nosotros, hermanos, aquí va nuestro ejemplo, y esto es lo que somos nosotros, más nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí nos estamos humillando, hermanos, y renunciando a muchas cosas. Él va a transformar un día el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dejemos aquí, hermanos. Regresemos otra vez allá, Amós. El apóstol Pablo, hermanos, entonces habla que no es nada extraño, hermanos, que dentro de la misma iglesia surjan muchos, hermanos, que aunque están dentro, están fuera.
Están dentro físicamente, pero fuera del contexto de predestinación, fuera del contexto profético. Hermanos, ojalá que usted no sea de aquellos que solamente estén presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu. Porque, hermanos, puede hacer que su carne esté aquí, pero usted no está identificado con el dolor, con el quebrantamiento de José. Usted no se aflige por el quebrantamiento de José, sino que usted está buscando una vida cómoda, está buscando cómo disfruta, cómo pasa buenos momentos. Usted está buscando otra cosa. Pero ¿por qué no mejor espera que seamos glorificados todos juntos? ¿Sabían ustedes, hermanos, que también el apóstol Pablo le criticó eso a la iglesia de Corinto? Ustedes ya están reinando, les dijo a la iglesia de Corinto, porque los cristianos de Corinto, hermanos, se cansaron de padecer por causa del evangelio. Entonces se tiraron a buscar a hacer cosas amenas dentro de ellos, a buscarle lo ameno, a buscar el vinagre con mirra. Trataron de buscar entonces, hermanos, la comodidad. Y entonces, hermanos, al hacer eso, Pablo dice, ya están reinando, sin nosotros reináis. Ojalá reinásemos juntos, dijo Pablo. Está bien, yo estoy de acuerdo con que reinemos, pero espérense, espérense que el Señor nos otorgue el reino. Espérense que el Señor nos asigne a nosotros nuestras funciones. Pero ustedes ya están reinando, le dice. Ya habían algunos cristianos ahí, hermanos, que se habían dedicado a reinar, ya hasta a buscar, hermanos. Se cansaron de sufrir, se cansaron de padecer, se cansaron de las persecuciones, se cansaron de llorar, se cansaron de los padecimientos, se cansaron de las tristezas. Y andan buscando, hermanos, igual que el mundo, andan buscando ir revistas a ver dónde encuentran qué los hace feliz. Viaje usted a tal lugar y siéntase feliz, siéntase dichoso. Ahí anda la gente, hermanos, buscando felicidades en este mundo. En los viajes, en la comida, en la ropa, en el placer, en las cosas que usa. Y la gente piensa que con eso va a ser feliz. Otros piensan, hermanos, que el matrimonio va a ser felicidad. De veras que sí están perdidos. Van pero diametralmente en sentido contrario a lo que Dios quiere. El matrimonio no es felicidad. Que quede claro. Si alguien se casa, no, mejor que se desencante ahora y que sepa que no va a ser feliz casándose, sino que digan amén los que ya son casados y que tal vez se casaron ilusionados ahí. Y ¿con cuántas hermanos no he tenido que hablar yo? Que un montón de ilusiones cuando al principio, cuando se van a casar, y después hermanos andan llorando, lamentándose. Pues hombre, ¿para qué se casaron si ya lo sabían? Pablo dijo, mejor quédense como yo, dijo, pero si se quieren casar, pues amuélense, dice Pablo, porque van a tener aflicciones de la carne. No dice Pablo que el matrimonio será felicidad, en ningún momento lo dice. Matrimonio es padecimiento y aflicción y sufrimiento. Pero si quiere, desencántese. Después muchos se lamentan así, ¿para qué me casé? Pues hombre, lo hubiera pensado antes. Pero ahora sufra y padezca lo que no quiso usted pensar bien. No es pecado, por supuesto, casarse, ¿va? Pero lo que yo quiero, hermanos, que entendamos es esto. Allá en el mundo, hermanos, se anuncia el matrimonio como que si eso fuera felicidad. Que la ropa, que el día de la boda, que los trastes, eso solo es un día. Y lo que le queda por delante es toda una carrera, una vida. Son muchísimos días, miles de días, o qué sé yo. Y la gente está pensando solo en ese día. Imagínense, hermanos, y hacen una gran bulla de ese día. Y que los anillos, y que la ropa, y que esto, que los trastes, y que las cosas que hay que comprar. Y se le pone la cabezona así, hermanos, solo por un día. Y después que les pasa el dichoso día, hermanos, miren, ahí andan con la cara hasta abajo, hermanos, ya ni siquiera la quieren levantar después. Yo quiero que me entiendan algo, hermanos. Usted y yo, hermanos, contentos con la cruz, ¿o no? Agarremos la cruz de Cristo, hermanos. Miren, si nos toca aquí renunciar, pues renuncie. Si nos toca llorar, lloremos, hermanos. Es ahora el quebrantamiento de José. Ahora, si usted, hermanos, quiere gozar, métase a la religión. Va a ver usted qué hacen en la religión. Cada uno de esos conciertos de prédicas que se hacen, hermanos, es fiesta. A ver qué conjunto va a venir, aquí la música, que no sé qué, y la comida, y es fiesta, hermanos. A todo le tratan de dar tinte de fiesta, a todo le tratan de dar pintura de color de fiesta. Yo creo que me entiendan, hermanos. Estamos en ese tiempo, hermanos, donde hay muchos, hermanos, muchos confiados y reposados, que están buscando, hermanos, en este mundo una vida cómoda, una vida placentera, una vida de felicidad, pero Dios va a castigar a aquellos que se entregan a los placeres. Eso está escrito en la Biblia, hermanos. Dios va a castigar a aquellos que se entregan a los placeres, y su ruta, hermanos, no es buena. La ruta de aquellos hermanos que se entregan a los placeres tiene un destino incierto, hermanos, un destino de infelicidad. Aunque están buscando otra cosa, hermanos. Una cosa debe quedar claro, hermanos. Usted y yo debemos de tener en claro, hermanos, porque la Biblia así lo enseña. Yo quisiera que buscáramos un pasaje más. Le puedo mencionar como 25 pasajes, les decía, hermanos, pero no voy a tener tiempo para leerlos todos, pero por lo menos leamos un par de pasajes más. Vean, hermanos, que dice en el libro de Romanos capítulo 8.
Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que en todas las Sagradas Escrituras, Dios, hermanos, nos ofrece grandes regalos, hermanos, pero si usted llena una condición, hermanos, porque no habrá regalos si usted no quiere llenar esta medida. Miren qué dice, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 16, amén. Dice, hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escuche el regalo, el premio, hermanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero oiga la condición: si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Ahí está, hermanos. ¿Verdad que no es nomás? Dice, hermanos, que el Señor nos hace hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Miren, hermanos, por solo con ese versículo creo que bastaría, pero yo les podría mencionar más de 20 pasajes. El padecimiento es ley, hermanos, mientras usted viva. Los sufrimientos del Cristo, hermanos, es ley. Pero si usted quiere vida, usted quiere felicidad, entonces, hermanos, mejor renuncie a la vida eterna. Usted quiere placer, renuncie. Mejor haga su carta de una vez. Haga su carta de renuncia y renuncie al reino de Dios. Porque en el reino de Dios, hermanos, miren, el padecimiento es ley. Las persecuciones, ley. Los sufrimientos, ley. No se puede quitar eso, hermanos. De que hay un montón de organizaciones cristianas hoy, hermanos, que han eliminado la cruz de su doctrina, eso ni lo dude, hermanos. Abundan el montón de iglesias hoy que se pintan o que se autodenominan cristianas, hermanos, que han eliminado la doctrina de la cruz. En ellos, hermanos, ya no existe eso. El padecimiento, hermanos, ni se predica. Ya no se anuncia eso, hermanos. La gente le tiene tirria al sufrimiento, le tiene tirria al dolor. Jesucristo, hermanos, dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿O no lo dijo? Eso es otro pasaje. Porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, hermanos, pasajes a mí me sobran aquí en esta mañana, si yo quisiera, para que entendamos que la connotación de la iglesia, hermanos, es de padecimiento y de sufrimiento, al cual, hermanos, ya muchos ya están desacostumbrados. Y como están tan desacostumbrados, el día que les viene una su pruebita, pegan el grito en el cielo: ¡ah! Ya se deshacen. Y es una cosita, una pruebita la que tienen. Es una simpleza. Miren, hermanos, les ha venido una su microprueba, una cositita tan simple, se ha vuelto tan llorones y hacen aquello, hermanos, una cosa tan gigante. Están tan desacostumbrados a padecer. Pero si estuvieran más acostumbrados a padecer, les aseguro, hermanos, que no harían tanta bulla por una cosa tan pequeña. Pero cuando algunos hermanos ya están tan desacostumbrados a la cruz, es obvio, hermanos, que aquel hombre, hermanos, que nunca ha agarrado un asadón, o que ponga el que antes era hombre de campo, y agarraba el asadón y la piocha, la pala, el machete para ir a trabajar, después de tanto tiempo la mano se le volvió fina. Después, aunque sea una pequeña tarita que haga con la mano llena de ampollas, porque ya ahora ya no sirve, ya perdió aquella capacidad. Es lógico que con un poquito, con una tarita pequeña que va a agarrar, ya se les la mano toda resentida. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que están trabajando continuamente y su trabajo es de fuerza? Pues hombre, qué bien se agarran una buena tarea, hermanos, y ni siquiera se les resiente la mano, están acostumbrados. Es igual, hermanos, cuando algunos dentro de la iglesia, hermanos, ya están desacostumbrados a los padecimientos y a la persecución por causa del evangelio. El día que le dieron a su pruebita, hermanos, es que, pero miren, son inconsolables, porque, hermanos, ya vuelven tan grotesco y es una nada. Jesús, hermanos, iba con la cara hecha a pedazos el día que iba a la cruz. Iba con la cara desfigurada, hermanos, totalmente. Qué horrible, hermano, lo que hicieron con él. 40 azotes menos uno. Azotado, hermanos, en la espalda, con la espalda hecha tiras. Porque los chicotes, esos látigos que usaban, hermanos, tenía 3 bolas en la punta, 3 bolas de hierro, de plomo. Y así azotaban, así eran los azotes de antes, hermanos. Con mano de soldado romano, hermanos. Las espaldas dicen que se les hacía tiras, se les abría. Y el Señor, hermanos, iba hecho tiras en la espalda, así como Pablo también le tocó una vez eso.
Y así, hermanos, con la corona de espinas y con los puñetazos y con lo que le hacían, el Señor iba desfigurado. Y así lo dice la profecía. Dice, hermanos, fue desfigurado de tal manera su parecer, dice. Eso dice en el libro de Isaías. Y estando en esa condición, hermanos, y las mujeres llorando por él, no lloren por mí, les dijo, lloren por ustedes. El Señor, hermanos, imagínense, hermanos, qué padecimientos. No hizo una gran bulla, no hizo el gran alarde, ni se puso a llorar al ver allá a las mujeres. Lloren por ustedes, les dijo. El Señor, hermanos, estaba decidido a padecer a carta cabal los padecimientos de la cruz. ¿Qué más puede hacerse, hermanos, con un reo de muerte al cual le han puesto la cruz encima? Pues nada más que lo cuelguen y que se muera ahí, como realmente lo hicieron con el Señor. Y estuvo dispuesto, hermanos, a pagar hasta el último precio por esa noble labor que el Señor se había propuesto. Y hermanos, usted y yo vamos a ser herederos de la promesa si es que padecemos juntamente con Él. Y no precisamente la cruz física, hermanos, porque ahora no lo van a crucificar a usted físicamente. Pero sí, hermanos, tenemos que padecer, hermanos, el aborrecimiento, el desprecio, el odio de los demás, el rechazo, y también, hermanos, el tener que renunciar a muchas cosas, a muchos placeres, a muchas cosas que esta vida brinda. Usted y yo, hermanos, si nos queremos identificar con el Espíritu del Cristo, a renunciar se ha dicho, hermanos, a las cosas de esta vida. Todo aquel que milita de todo se abstiene, y si queremos encontrar un día, hermanos, con el Señor en el reino de los cielos, hermanos, hay que padecer y agarrar la cruz cada día. Vamos a orar al Señor, hermanos.